Aquella vez que me tuve que ir de mi lugar de residencia lo hice por una cuestión personal. Me trasladé por mi formación profesional, estaba estudiando medicina y como parte de mi servicio social me fui a un pueblo que no estaba muy lejos de donde vivía. Iba con la ilusión de aprender y también de ayudar a los pobladores. Algunos compañeros del hospital y de la escuela me comentaron que tuviera mucho cuidado. Al pueblo al que me iba, las personas no confiaban en los doctores, más bien en sus hierbas y rituales. Era un pueblo de brujos y brujas. Iba a ser difícil que quisieran atenderse con un doctor y más siendo yo tan joven. Creí que realmente podía ayudar a las personas, así que me fui un lunes muy temprano y llegué al pueblo como a las 9 de la mañana. No soy supersticioso ni creía en la brujería, pero desde el momento en que llegué, cada persona con la que me encontraba me miraba fijamente. Me sentí un poco incómodo, aunque lo entendí, era un pueblo pequeño en el que todos se conocían, y cuando se dieron cuenta de mi presencia, les causé curiosidad. No diría que fue un rechazo, pero en aquel momento no lo vi de esa manera. Solo hubo algo que me pareció raro. Vi a un hombre sentado en el jardín del pueblo. Desde la banca en la que se encontraba, no dejó de verme, me miró con atención todo el tiempo. Me di cuenta de que me seguía a cierta distancia. Se detenía antes de entrar al hospital, pero cuando lo busqué, ya no estaba. El hospital era muy pequeño, más bien parecía un consultorio, y contaba con muy poco personal. El doctor a cargo, en cuanto me vio, me dijo que me quedaría en su lugar. Él tenía un asunto personal que atender en la ciudad, solo me estaba esperando para marcharse, y, sin más, se fue. La enfermera fue quien me puso al tanto de todo. Me dijo que poca gente acudía a atenderse. Ella era originaria de ese pueblo y me advirtió que tuviera mucho cuidado con el trato hacia las personas. Pocas eran las que iban al consultorio, pero, si algo no les parecía, eran capaces de echar una maldición. Así le pasó al doctor que antes estaba ahí, se fue muy enfermo a recuperarse con su familia. Lo que me dijo no me impresionó ni tampoco me dio miedo. Yo iba con el entusiasmo de cambiar a las personas y enseñarles que la medicina que nosotros practicábamos también era buena. No tenía nada de malo su medicina natural, pero, a veces, no era suficiente. Se podían evitar muertes. Ese día, todo estuvo muy tranquilo, no llegó ningún paciente. Por la tarde, Carmen, la enfermera, me dijo que ya nos podíamos retirar. Ya nadie más iba a ir al consultorio. Carmen estaba cerrando la puerta cuando una mujer llegó corriendo y nos pidió que la ayudáramos con una muchacha que convulsionaba tirada en el piso. La puse de lado y le metí un trapo en la boca para que no siguiera mordiéndose la lengua, pues ya estaba sangrando con abundancia. Al mismo tiempo, emitía unos sonidos grotescos. La convulsión empezó a ceder, y entre el hermano de la muchacha y yo la subimos a la cama para que pudiera recuperarse del ataque epiléptico. Le pedí a la señora que, en cuanto fuera posible, llevara a su hija al consultorio. Era necesario hacerle unos estudios en el hospital de la cabecera municipal para después darle el tratamiento médico adecuado. La señora, llorando, me dijo que su hija no se iba a componer con medicina. Ella tenía al demonio dentro, por eso se sacudía de esa manera. Me di cuenta de que la señora habló con la voz de un hombre. Me causó un poco de gracia la ingenuidad de la señora, casi estuve a punto de reír, pero me contuve, asegurándole que el problema de su hija tenía solución con un tratamiento médico. Sin embargo, ella se aferró a su idea. Solo pude coser la lengua de la muchacha para que dejara de sangrar. Me regresé con Carmen hacia la casa que me habían prestado para vivir el tiempo que estuviera laborando en ese lugar. Era una casita pequeña que, en la parte de atrás, conducía a un campo muy verde. Como era época de lluvias, el lugar estaba lleno de vegetación. Carmen me acompañó hasta la casa. Noté que quería decirme algo, pero no sabía cómo hacerlo. Me pidió que tuviera mucho cuidado con la muchacha,
en el pueblo decían que había recibido la maldición de la bruja mayor y no había nadie que la quisiera atender porque, si la bruja se enteraba, se podía enfurecer contra quien lo hiciera. Le dije a Carmen que no podía creer que ella también pensara que eso que decía la gente fuera verdad. Carmen agachó la cabeza, pero luego me respondió que el doctor que estaba a cargo se marchó por una enfermedad que le puso doña Sara, la bruja del pueblo. Según ella, ni él ni nadie lo iba a poder salvar. Así que, me pidió, anduviera con cuidado. Me explicó que, aunque era enfermera, conocía muy bien de lo que era capaz una bruja. Por la tarde, ya cuando empezaba a oscurecer, salí a conocer el pueblo. Era un lugar pequeño, pero muy bonito. Caminé durante largo rato y, cuando me di cuenta, ya estaba en lo alto de una colina. Iba de regreso cuando comencé a escuchar que alguien caminaba detrás de mí. Al voltear, no vi a nadie, aunque sentía la presencia de alguien. Me daba la impresión de estar vigilado. Me detuve y me quedé mirando a mi alrededor. Vi que un ave salía de entre un árbol, era un ave grande, de color negro, un poco extraña. Creí que ese fue el ruido que escuché. A mi regreso, pasé por el cementerio y me llamó la atención ver a alguien dentro. No tenía la intención de entrar al panteón, sobre todo porque tenía poca iluminación. De pronto, oí el grito de una mujer que pedía ayuda. No lo pensé, me metí buscando a la persona que necesitaba apoyo. Escuché de nuevo que pedían auxilio del otro lado. Corrí y no encontré a nadie dentro. Creí que mi imaginación me había jugado una mala pasada y me fui de regreso a la entrada. En el camino, vi una tumba abierta y, en su interior, había algo que llamó mi atención. Me acerqué para ver de qué se trataba. Era un objeto extraño, parecía como un juguete hecho de manera artesanal con ramas y hierbas secas. Lo junté y, al ver que era algo raro, lo dejé tirado en el piso. Ya venía de regreso cuando escuché de nuevo unas pisadas, como si alguien viniera corriendo detrás de mí, pero al voltear no vi a nadie. Solo sentí mucho viento y después todo quedó en calma. Salí apresurado del lugar y me fui a la casa con una sensación extraña. No me sentía cómodo y, todo el tiempo, volteaba hacia todas partes porque de nuevo me sentía vigilado. A lo lejos, pude ver la sombra de alguien que trataba de esconderse detrás de un árbol. Estuve a punto de ir a preguntarle quién era y por qué me seguía, pero no lo hice por miedo. Con rapidez, caminé hacia mi casa. En cuanto llegué, me metí de inmediato sin prender la luz. Me asomé por la ventana para ver si todavía me seguían. Solo pude ver la silueta de un hombre parado. No pude ver de quién se trataba, pero era evidente que me habían seguido. Empezaba a sentirme nervioso, así que preferí ya no asomarme a la ventana. Me estaba dejando llevar por las creencias de esas personas. Me di un baño de agua caliente y me disponía a descansar cuando escuché que alguien tocaba a la puerta. Acababa de acostarme en la cama y no tenía intención de abrir, pero de nuevo, 3 golpes en la puerta retumbaron en la casa. Ahora los dieron con más fuerza. Antes de llegar a la puerta, de nuevo tocaron con más intensidad. Un poco molesto, abrí la puerta, pero afuera no había nadie. Me asomé por ambos lados sin encontrar a ninguna persona. Ya iba a cerrar la puerta cuando vi en el piso el mismo objeto extraño que encontré en el cementerio. No era posible que hubiera llegado solo. Me acordé de que alguien me estaba siguiendo. Aventé el objeto a la calle y cerré la puerta molesto. No entendí por qué las personas de ese lugar se rehusaban al apoyo médico si la única intención que tenía era ayudarlos. Me fui de nuevo a la cama. Cuando pude dormirme, tuve una serie de sueños perturbadores en los que aparecía una mujer con mirada amenazante. Todo el tiempo me estuvo observando hasta que oí como si alguien me hablara al oído. No pude saber lo que me decía, pero eran como una especie de rezos que no conocía. Cuando pude despertar, intenté moverme y no lo conseguí. Me sentía pesado,
mis brazos y piernas eran como piedras que no se movían. Luché durante unos minutos sin poder levantarme. Fue entonces cuando vi una sombra oculta entre la oscuridad. Vi solo 2 ojos brillantes que estaban ocultos. Sentí mucho miedo, creí que en cualquier momento aquello iba a salir y hacerme daño, pero no lo hizo. Cuando desapareció, pude moverme. Me levanté y salí de la casa. Me sentí más seguro afuera porque creí que dentro aún estaba aquello. Me quedé temblando de frío y de miedo, enfrente de la casa. Para colmo, comenzó a caer una lluvia ligera que me hizo protegerme debajo de un árbol. Fue entonces cuando vi un ave de color negro que salía volando de mi casa. No quería creer lo que me dijo Carmen, pero en ese instante de soledad, en la madrugada y bajo la lluvia, tuve un miedo que no puedo describir. Los temblores me sacudían y me asusté aún más cuando vi a lo lejos a un hombre parado. No pude distinguir quién era, pero casi estaba seguro de que era el mismo hombre que me había seguido el día anterior. Ya no sabía si me encontraba más seguro afuera que adentro, así que, con mucho temor, me metí de nuevo a la casa, pero ni siquiera encendí la luz porque tenía miedo de ser descubierto. Me quedé a un lado de la ventana y vi a ese hombre que se acercaba a mi casa. Se quedó un largo rato parado afuera, luego se fue. Fue una larga noche porque ya no pude dormir. Todo el tiempo estuve atento a cualquier sonido. Me quedé sentado en el comedor, tomándome un café para no dormir. Al amanecer, me vestí y me fui al consultorio. Ya no quería irme a la cama ni tampoco estar solo, pensando en posibles explicaciones de lo que vi. Cuando llegué al consultorio, a los pocos minutos tocaron a la puerta. Con lo sucedido, tenía miedo de abrirla, pero unos golpes insistentes me hicieron hacerlo. Me encontré con la misma mujer que había ido a buscarme por ayuda. Ella iba con su hija. Las 2 estaban agradecidas por el apoyo que les brindé. La muchacha me dijo que tenía mucho tiempo que no se sentía bien, algo había hecho en ella que la hizo poder dormir y descansar, pues tenía muchos días que se la pasaba tensa y escuchaba una voz que le hablaba en su lengua originaria. Además, veía a alguien en su habitación con ojos brillantes. Cuando aquella muchacha me dijo lo que le sucedía, no pude creerlo. Era lo mismo que me había pasado a mí en la noche. Le pregunté más detalles y, en casi todo, coincidió con lo que yo también viví. Ella decía que la había curado, pero eso no era verdad. Lo único que hice fue brindarle los primeros auxilios y curarle su lengua lastimada. Me sentí confundido e inseguro. Me encontraba en un pueblo en el que me pasaban cosas inexplicables, pero me quedé callado. Nuevamente le sugerí a la muchacha hacerse estudios para poder darle un diagnóstico, pero ella me dijo con seguridad que ya estaba sana, que se sentía bien y se fue al lado de su mamá. Ellas iban saliendo cuando Carmen entró y me preguntó si, por fin, habían aceptado atenderse. Yo no sabía cómo decirle lo que me había pasado y lo que esa muchacha vivía. Yo también lo estaba experimentando, pero Carmen, al verme, me preguntó si todo estaba bien, porque me veía mal. No me atreví a decirle nada. Solo le comenté que había dormido muy mal, seguramente por dormir en otro lado, pero todo era cuestión de tiempo. Decirle a Carmen lo que viví era como darle credibilidad a todo lo que me había contado, y honestamente, aún tenía muchas dudas. No quería dejarme llevar por las creencias del pueblo, así que me quedé callado. Ese día en el consultorio, muy poca gente acudió a atenderse. Carmen me dijo que tenía que irse temprano porque tenía junta en la escuela de su hija. A mí solo me faltaba ordenar unos papeles y también me iría. Me quedé un rato más en el consultorio cuando me quedé solo. Llamaron a la puerta. Me dio gusto que llegara un paciente. Afuera estaba una señora de faldón largo y con su cabello largo suelto. Me dijo en su lengua algo que no entendí, pero sentí que sus intenciones no eran buenas porque un escalofrío recorrió mi cuerpo, como si reaccionara ante ella. Muy amenazante me dijo algo y se marchó. Ya no me quise quedar por más tiempo en el consultorio.
Agarré las llaves y lo cerré. Como aún era temprano y no quería estar en la casa, me fui caminando hacia el centro del pueblo y me senté en una banca del parque. Esta vez ya no me fui a recorrer caminos desolados con la experiencia del día anterior. Tuve tiempo mientras miraba a las personas que me prestaban atención. Noté al mismo hombre que me estaba siguiendo, escondido detrás de un árbol. Decidido a saber qué quería, me fui hacia él, pero el hombre, al verme, se fue caminando por unas calles del pueblo. Traté de alcanzarlo, pero no lo conseguía. Mientras más apresuraba el paso, el hombre se veía más distante. Llegamos hasta una calle cerrada. Creí que ya no iba a haber manera de que huyera, pero el hombre desapareció. No era posible que se fuera de esa manera. Lo busqué por todas partes, no podía creer lo que estaba viviendo. Me sentí tan confundido. Luego, un miedo me empezó a invadir. No sé a qué le temía, pero me alejé de la calle y me fui hacia mi casa. Me sentía confundido y temeroso. Ya era la segunda vez que me sucedían estas cosas y, honestamente, tenía miedo. Empezaba a creer en todo lo que Carmen me había contado cuando escuché que alguien me habló. Era Carmen, que venía con su hija de la escuela. No sé cómo me vio, pero me preguntó si todo estaba bien. Desesperado, le dije que no y le conté todo. Le dije que ese hombre había desaparecido ante mí y eso no era posible. Carmen trató de calmarme. Me dijo que iba a llevar a su hija con su madre y después me iba a acompañar a mi casa. Agradecido con Carmen, acepté su compañía. Me sentía asustado porque temía pasar una noche igual a la anterior y ya me estaba dando demasiado miedo. Ni siquiera quise entrar a la casa y Carmen lo notó. Me preguntó cómo era aquello que me encontré en el cementerio y al describirlo, me dijo que nunca debí de haberlo agarrado. Con ese objeto hicieron un ritual de brujería y no era precisamente bueno, sino de la oscura. Y por lo que le conté de la muchacha, seguramente fue un maleficio que le hicieron a ella y se me había traspasado a mí. Por eso, ella decía que ya se sentía bien. También le conté del hombre que me seguía. No entendí el motivo por el que lo hacía. Carmen me dijo que iba a preguntarle a su abuela, ella también era bruja. Sin pensarlo más, me tomó de la mano y nos fuimos a la casa de su abuela. En pocos minutos llegamos a la casa de la abuela de Carmen. Era una señora ya mayor. Ella me pidió que me sentara y me puso sus manos en mi frente. Sentí como si una descarga ligera entrara por mi cuerpo, provocándome una sensación de cosquilleo. Le dijo algo a Carmen en su lengua, se metió a la cocina y sacó unos recipientes con agua y más cosas que no supe qué eran. La señora hizo un ritual extraño que la verdad ya ni recuerdo, porque muchas imágenes grotescas se vinieron a mi mente. Era como si unos demonios se hubieran metido a mi mente y provocaran una serie de pensamientos oscuros y tenebrosos. Empecé a gritar como loco, de la desesperación que empecé a sentir. Pero la señora, sin inmutarse, siguió haciendo todo su ritual mientras que yo sentía que me quemaba por dentro y esos demonios me hacían sentir sentimientos horribles. Perdí el conocimiento y me quedé en esa casa, sumido en una oscuridad con seres malignos que me acechaban. Ya no supe qué sucedió, hasta que el cacareo de unas gallinas me despertó. Era evidente que era de día. Una pequeña me tomó de la mano, ella me miraba. Cuando vio que desperté, corrió a hablarle a su mamá. Era la hija de Carmen, lo supe porque enseguida entró ella y detrás, la señora ya estaba vestida con otra ropa de color blanco. Al verlas, me levanté, aunque no del todo, porque sentí un dolor de cabeza muy fuerte. La anciana me hizo una señal para que estuviera tranquilo. La señora empezó a decirme que jamás volviera a tocar un trabajo de brujería, porque el propósito con el que hicieron aquel muñeco extraño era para dañar a alguien y me transfirieron la maldición. Por eso me pasó lo mismo que aquella muchacha, ya que el trabajo era para ella. Luego me preguntó si la señora que fue al consultorio me tocó en algún momento.
Traté de recordarlo y creía que no lo había hecho. Ella me dijo que, si no lo hizo, no me pasaría nada malo. Lo mejor era pensar que todo estaba bien. Hizo más rituales conmigo, me pidió que tuviera mucho cuidado con los espíritus porque ellos nos acechaban todo el tiempo. Fue cuando me acordé del hombre que me estaba siguiendo y que desapareció. Le conté todo, y la abuela de Carmen se quedó pensativa. Me preguntó si lo conocía. Le respondí que no, que en mi vida lo había visto. Ese día salí agradecido con las dos mujeres por todo lo que me ayudaron, pero también confundido. Mis creencias cambiaron mucho. Por supuesto, seguí siendo un doctor con los principios de la medicina, pero también entendí que había otro mundo intangible, el de los espíritus buenos y malos, que están presentes todo el tiempo en nuestras vidas. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.